Hola, qué gusto saludarles a todos los que hoy están acá en Hábitat y quiero agradecerles porque hemos estado en esta semana de engranaje y estamos muy contentos, muy satisfechos de todo el tema que hemos estado tocando esta semana. Como bien saben, desde lunes, miércoles, viernes y hoy sábado estamos cerrando nuestra semana de engranaje con el tema a imagen y semejanza. Esto es una de las series que hemos estado tocando, aunando, sembrando en cada uno de los líderes, en cada uno de ustedes que hoy está en este auditorio compartiendo con nosotros. Obviamente no me encuentro en el lugar, estamos en este momento casando a una de las parejas que en Hábitat se han comprometido y bueno, estamos en un lugar lejano, pero gracias a la tecnología, gracias a estas inversiones que hemos hecho, estamos hoy con ustedes compartiendo el último tema sobre engranaje a imagen y semejanza. Y para esto quiero que usted me acompañe rápidamente para seguir cerrando este tema de imagen y semejanza. Efesios capítulo 4, verso 3. Efesios capítulo 4, verso 3 y dice así: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Hagan todo lo posible por mantenerse unidos en espíritu y enlazados mediante la paz. ¿Saben ustedes que una de las grandes cosas, como lo aprendimos ayer, para poder desarrollar la imagen de Dios, la semejanza de Dios en nosotros y reflejarla acá en la tierra, es que debemos de aprender no solamente nuestra posición como hijos y la labor y la responsabilidad que tenemos, sino también la posición como iglesia de Dios a imagen y semejanza para poder transmitir todo lo que Él quiere que transmitamos y reflejemos en esta tierra. Y no solamente se refleja a través del entendimiento, sino del desarrollo del carácter en medio de nuestras vidas. Y hoy, cerrando este tema, vamos a hablar de una de las cosas muy o más importantes dentro del cristianismo para poder ser la imagen y la semejanza de Dios. Y hoy estaremos hablando acerca de la unidad. Sí, la unidad, que es el arma más poderosa que nosotros tenemos, el arma que Dios nos ha dejado como iglesia para poder reflejar la imagen y semejanza de Dios en la tierra. La unidad es tan poderosa. Yo quiero decirle que la unidad es tan poderosa en medio de la iglesia que es lo primordial que Satanás trata de destruir o trata de hacer perder. La unidad entre los hermanos, la unidad en la iglesia, la unidad de la familia, la unidad del matrimonio, la unidad de nosotros con Dios. Esto es lo que más Satanás trata de destruir, porque él sabe que si destruye la unidad, si separa, entonces va a ganar. La Biblia dice: un reino dividido contra sí mismo no prospera. Un reino dividido contra sí mismo no vence. Esto pasa en todos los ámbitos de nuestra vida. Cuando usted mira división en la familia, división en el hogar, división en la iglesia, entonces se pierde la esencia del reflejo y la imagen de Dios en la iglesia, a través de la iglesia en la tierra. La unidad es el reflejo prioritario que Dios quiere que nosotros evidenciemos y reflejemos en la tierra. Es nuestro modelo a seguir y de esto aprendemos porque la Trinidad nos da este ejemplo. Dice Juan capítulo 17, verso 21, te pido, es Jesús hablando, es Dios intercediendo al Padre y dice, te pido que todos sean uno, así como tú y yo somos uno, es decir, como tú estás en mí, Padre, y yo en ti, que ellos estén en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Qué pasaje más profundo y qué verdad está encerrada en Juan capítulo 17, verso 21, y habla de la unidad. Y Jesús dice, Padre, te pido que así como tú y yo somos uno, tú estás en mí y yo en ti, yo te pido que ellos permanezcan, estén en nosotros y nosotros en ellos, que ellos sean uno como nosotros lo somos.
Y de aquí vuelvo a evidenciar que una de las cosas más importantes que en este tiempo como hábitat estamos necesitados o llamados a cumplir es la unidad, que como iglesia estamos obligados en medio de la necesidad del mundo de poder ver una iglesia unida, gente unida, así como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno, así nosotros debemos ser uno como ellos lo son. Y este es nuestro objetivo, este debe ser nuestra meta, es nuestro apuntar a la unidad en medio de la iglesia. Cuando la iglesia entiende esta verdad y se concentra en desarrollar la unidad interna, la unidad de iglesia, entonces es un arma poderosa para poder ir al mundo con respaldo, autoridad y sobre todo ejemplo. Escuchen, Pablo en sus cartas entendió la verdad de poder llegar a ser uno y estar en unidad. En Romanos capítulo 12, verso 5, Pablo dice, así que nosotros somos muchos, somos un cuerpo en Cristo e individualmente miembros los unos con los otros. Pablo en el capítulo 12 de Romanos y en otras cartas atañe y alude al cuerpo de Cristo, a la iglesia, y apela para que la iglesia entienda la gran verdad de la unidad. Quiero decirle que usted y yo, aunque somos miembros individuales, o sea, somos partes individuales, partes diferentes, somos miembros de un solo cuerpo. Quizás usted y yo, quizás con el que esté a la par, quizás con el que usted vino hoy sábado, ahí se sentó, usted diga, somos muy diferentes, no compartimos muchas cosas, muchos gustos, pero quiero decirle que espiritualmente formamos un cuerpo y el cuerpo de Cristo. Y estamos unidos y necesitados los unos a los otros de poder mantener esta unidad. Por eso es que como cristianos y como hábitat, si bien es cierto que podemos tener diferencias, gustos diferentes y perspectivas diferentes, lo que a nosotros nos une como iglesia es la unidad espiritual como primera instancia. Y por eso debemos esforzarnos para mantener esa unidad, para poder mantener la unidad del cuerpo. Como dice en Efesios, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Escuche, como iglesia no hemos sido llamados a reunirnos, sino hemos sido llamados a conectarnos. Y esto es muy importante. Y es muy importante que usted entienda la diferencia que en nuestra mente hay de que ir a la iglesia es poder ir a un lugar a congregarse. Y punto, y nada más. Hay gente que dice, no, yo voy a Hábitat, escucho la prédica, participo de lo que ahí sucede y nada más, yo solo me congrego. Pero va más allá la unidad de solo congregarse. La unidad tiene que ver no solo con congregarnos, sino con conectarnos los unos a los otros, con conectarnos ministerialmente, conectarnos en medio de un espíritu, y ese es el espíritu de la unidad. Vuelvo a decirlo, no hemos sido llamados a reunirnos, sino que hemos sido llamados a conectarnos. La unidad, escuche, es algo que debemos promover en medio de nosotros y movernos no solamente de reunirnos a cómo conectamos con la gente. No solamente es la importancia de venir y estar en una reunión, sino la importancia es podernos conectar los unos a los otros. ¿Cómo estamos desarrollando esa conexión en unidad? Quizás usted sea una persona introvertida, quizás sea una persona apática, quizás sea una persona que no le guste que muchos se acerquen o tal vez le cueste abrirse. Pero escuche, espiritualmente Dios está apelando, Jesús apeló y le dijo, Padre, que ellos sean uno como nosotros lo somos. Y yo quiero decirte que en esta oración hay un clamor, hay una evidencia del corazón de Dios para que nosotros lo captemos y digamos, no nos quedemos solo en reunirnos, sino que movámonos, vamos un paso más allá, hagamos un esfuerzo, vamos y demos una milla extra
para conectar los unos a los otros. Es impresionante lo que sucede en una iglesia que ha entendido esta verdad. Y quiero decirte que si nosotros como Habitat, como juventud, como matrimonios, como Junior, estamos esperando un avivamiento, un despertar en medio de nosotros, quiero decirte que esto empieza en la unidad de la iglesia. Y cuando entendemos esto, nosotros salimos de una zona de confort, salimos de esa burbuja social en la que hay veces nos metemos, en la cual solo compartimos con unos específicos para poder entonces mirar la necesidad de conectar con otras gentes, de conectar con otras personas. Voy a hablar acá una verdad haciendo un paréntesis. Quiero decir que no podemos evitar que usted tenga un poco más de afinidad con algunas personas. Eso es cierto en el 100%. Es algo que es verídico y se desarrolla no solamente en nuestro ámbito como iglesia, sino en el mundo. Normalmente usted tendrá cierta o una inclinación de mayor afinidad con unas personas que con otras. Pero tener mayor afinidad con algunas personas no significa que usted tenga que excluir a otras o que usted no pueda estar abierto a otras. Me choca cuando hay gente que se cierra y que solamente está en un ámbito privado, exclusivo, porque saben, eso no refleja el reino de los cielos, eso no refleja el amor de Dios, eso no refleja lo que el reino de los cielos y lo que nuestro Dios es. Imagínese usted a Dios teniendo un grupo exclusivo, siendo cerrado. No, dice la Biblia que si es cierto que Jesús tenía a Jacobo, Juan y Pedro con los que tenía más afinidad, un poco más de intimidad, pero Jesús se dirigía también a las multitudes. Jesús también tenía a los otros discípulos. Jesús se abría y compartía con pecadores y con toda clase de personas, aún teniendo esta afinidad. Y hoy quiero dar un golpe certero, un golpe a su conciencia que me está escuchando en esta tarde para decirle: escuche, no disfrace de espiritual algo que es nacido netamente del egoísmo y de la carne. Oh, esa está bien buena. Y quiero repetirla: no disfracemos de espiritual algo que es nacido de la carne y netamente del orgullo y del egoísmo. Yo quiero decirle que como iglesia necesitamos abrirnos a poder mantener una unidad, una conexión así cercana, poder movernos a conectar con la gente, porque hay un mundo afuera que va a venir a esta iglesia, que va a venir a Habitat, que necesita relaciones, necesita conexiones, necesita poder encontrar un hábitat donde él encuentre los nutrientes, las relaciones correctas, las amistades, para poder crecer. Gente que le abre las puertas sin menospreciar quién es y cómo viene. Y eso nos cuesta como iglesia. Y yo quiero hablar de esto esta tarde, porque necesitamos aprender a ir más allá. ¿Saben ustedes que la unidad es el mejor método evangelístico que puede existir? No hay estrategia más importante, y esto lo escuché en una de las enseñanzas que tuve la oportunidad, en una charla de pastores que tuve la oportunidad de escuchar ciertas verdades como esta, que el evangelio o el evangelismo puede tener muchas estrategias, muchas ideas, pero no hay mayor estrategia, no hay mayor eficacia que la unidad de la iglesia para evangelizar. Cuando la gente mira, y la Biblia lo dice, Juan capítulo 13, verso 35 dice: el amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Será la prueba. Escuche, si usted y yo queremos reflejar que somos la iglesia de Dios, que somos la iglesia de Jesucristo, nos vamos a amar los unos a los otros, vamos a estar unidos los unos a los otros. Y esto será la prueba para el mundo que nos está observando, que nos está mirando, para poder decir: ahí hay algo que yo quiero tener, y es conexión, unidad, amor en medio de nosotros.
Este es el medio más efectivo de evangelismo. La iglesia tiene un propósito y una misión que es la evangelización, pero no basta con ir a decir y predicar de acá hacia afuera. La prédica y la evidencia más certera de que Dios está en medio de nosotros, que el Espíritu Santo está en medio nuestro, es la unidad que tenemos y el amor que nos tenemos los unos a los otros. Quiero decir como número 2 es que Cristo no murió por una organización, Cristo no murió por templos, Cristo no murió por instituciones, Cristo murió por personas. Cristo murió por personas. Y cuando usted entiende esta verdad, escuche. No te importa tu círculo necesariamente de amigos. Tú entiendes que todas las personas son diferentes, tenemos necesidades diferentes, carencias diferentes, pero tú te abres a poder aportar lo que Dios te ha dado para aportarlo a aquel que lo necesita. Y todos necesitamos de lo que Dios ha puesto particularmente en cada persona. Todos podemos aprender. Todos podemos admirar de todas las personas las características individuales únicas que Dios ha colocado en las personas. Yo quiero decirte que mucha gente dice que cuando ve a alguien y dice, no, yo no tengo nada que aprender de esa persona, está despreciando lo que Dios puso en esa persona que es único y exclusivo. Y todos, por eso digo que debemos aprender de todos y entender que Cristo no murió por una iglesia específica, Cristo murió por personas. Y por eso es la unidad, por eso es tan importante la unidad. La iglesia debe dejar de ser, escuche esto, la iglesia debe dejar de ser el lugar donde vamos para entender qué es, quiénes somos. Escuche, la iglesia no es el lugar donde usted físicamente va. Usted hoy vino acá a Hábitat, a este auditorio, a este edificio. Está ahí sentado a la par de alguien, probablemente tomando apuntes o escuchando simplemente. Pero escuche, el hecho de que usted haya venido a este lugar no es la iglesia. La iglesia debemos entender, debemos quitarnos la imagen de que voy a la iglesia. No, usted no va a la iglesia, usted es la iglesia. La iglesia no es el lugar donde yo voy a congregarme o a conectarme, sino que soy yo, es mi identidad. La iglesia, Cristo en mí, hace que yo pertenezca a la iglesia. Y por eso es tan importante entender esta diferencia, porque si entendemos que la iglesia no es un lugar al que yo voy, sino soy yo, entonces la iglesia está en ese hospital donde trabajas, la iglesia está en esa universidad donde estudias, la iglesia está en ese local donde usted desarrolla su negocio, la iglesia está en su hogar, la iglesia está en todo lugar donde usted está. Y donde usted está, puedes reflejar la unidad de la iglesia en medio de donde usted esté. Y por eso es que entonces somos luz en medio de las tinieblas. Somos luz en medio de las tinieblas. Es ahí donde la iglesia entonces cumple su verdadero propósito. Hoy mi objetivo es poder empoderarlo a usted y que usted empodere a su vez a sus discípulos, aquellos que están en la célula o en el ministerio, pero debemos como líderes empezar a empoderar a la gente para que ésta en su lugar como iglesia transforme su entorno. Si todos entendiéramos esta verdad y nos uniéramos en este espíritu de unidad y amor, entonces empezaremos a transformar el entorno de nuestra propia congregación, de nuestra propia red, de nuestra propia célula, de
de hábitat como tal, empezaremos a cambiar el entorno y transformarlo en lugar de un lugar donde yo voy simplemente a relacionarme, sino que voy a conectarme para poder entonces transformar esa atmósfera y una vez transformada esa atmósfera, poder ir donde yo estoy, donde habito, donde vivo, donde trabajo, con quienes me relaciono y entonces transformar el ambiente en el lugar donde yo estoy. Porque lo que yo tengo, lo que yo soy, es lo que puedo dar y lo que puedo reflejar. No sé si me están captando, si me estoy dando a entender de la forma correcta. Es importante saber que yo soy la iglesia y que la unidad es el reflejo de Dios en la tierra a través de su iglesia. Y cuando yo puedo entonces unirme, mantener la unidad, cuando yo dejo de hablar mal de mis compañeros, de mis líderes, de la iglesia como tal, de gente, porque al final es eso, de otras personas, cuando yo dejo de chismear, cuando yo dejo de abrir mi boca para destruir a aquel, cuando me preocupo por bendecir primero a los de casa para después bendecir a otros, cuando me preocupo por amar y tolerar a aquellos que están a la par mía y no criticarlos y señalarlos, entonces guardo la unidad y es lo que soy, es lo que tengo, y donde quiera que yo vaya, entonces voy a poder dar eso que tengo. Eso que Dios me está enseñando. ¿Están conmigo? Si está conmigo ahí, por favor, en este momento quiero pedirle que diga un fuerte amén. Ahí donde usted está, diga amén. Si está captando este mensaje, si Dios le está hablando. Eso es, agradezco por esos amenes. Mi corazón arde por compartir este tema porque necesitamos transformar nuestra mente. Escuche, no hemos sido llamados a ser convertidos, sino a ser discípulos. No hemos sido llamados a ser personas convertidas al cristianismo. Hemos sido llamados a ser discípulos de Cristo. Hemos sido llamados a ser el reflejo de su imagen y su semejanza. El reflejo de su imagen y su semejanza acá en la tierra. Por eso es que no necesitamos concentrarnos en decir, no, yo soy recién convertido. No, usted está recién empezando a ser discípulo de Cristo. No es que yo me convertí en tal, no, yo empecé a ser discípulo de Jesucristo en tal año, en tal fecha. Entendí que debía ser discípulo y no necesariamente convertido. Convertirme en algo no nace de mí, ni siquiera yo como humano lo podría hacer. Él en mí produjo la convicción para entonces comenzar yo voluntariamente, activando mi voluntad, a ser su discípulo. Tenemos que dejarnos de preocupar porque el mundo entre y cambie la iglesia y preocuparnos más porque la iglesia entre al mundo y la transforme. Estamos muy preocupados muchas veces de qué se da dentro de un templo y cómo es la congregación dentro de un lugar como un templo. Estamos muy preocupados y quiero decirle que esto es importante. Claro que sí, es importante cuidar principios, cuidar formas y es importante poder mantener los linderos que Dios marcó en su palabra, los principios y no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Claro que sí, estamos totalmente de acuerdo con eso. Pero muchas veces como iglesia, como congregación, como gente que pertenecemos al cuerpo de Cristo, estamos más centrados en cómo está el cuerpo estéticamente que en su carácter, por ejemplo. He visto muchos cristianos criticar las formas y las estrategias de evangelismo, las formas y estrategias de adoración, las formas y estrategias de prédicas, las formas y estrategias de hacer iglesia, pero sus vidas tienen grandes fisuras en su carácter como cristianos y discípulos. En sus vidas hay fisuras que reflejan grandes huecos en sus caracteres, en su
vida, en su integridad. Y esto es algo que nada más y nada menos, quizás algunos lo harán por desconocimiento, ignorancia, pero otros lo hacen de forma voluntaria, adrede. Y esto daña a la iglesia, y esto es lo que el mundo llama hipocresía. Y es cierto, no somos perfectos. Yo he fallado muchas veces. Yo mismo he estado en ese lugar. Pero quiero decirte que cuando mantenemos la unidad, podemos restaurarnos, podemos levantarnos y como ayer aprendimos en el engranaje de ayer viernes en la noche, si somos humildes y mantenemos la humildad, entonces se van a desencadenar en nuestro carácter, se van a reflejar cosas que nos potencializan para poder mantener la unidad. Si no viste el engranaje de esta semana pasada, quiero motivarte a que lo busques en nuestras páginas, en nuestras redes como Hábitat y te lo puedas ver todos y cada uno de esos engranajes, de esos temas, para que entiendas entonces de qué estamos hablando. Voy aterrizando y diciendo, esta frase me marcó cuando la escuché, no es mía, tengo que entenderlo y quiero decirla tal y como la dijo este predicador que escuché en esta charla. Y él dijo, nosotros los cristianos leemos Biblias, pero los no cristianos leen vidas. Voy a repetirla. Nosotros los cristianos leemos Biblias, pero los no cristianos leen vidas. La mayor lectura que hace un no cristiano del reino de Dios es cuando te mira a ti, cuando te lee a ti, cuando me lee a mí y me mira a mí. Mi forma de hablar, mi forma de comportarme, mi forma de conducirme, mi forma de guardar, mi espíritu, lo que tengo. Y eso es lo que ellos pesan y es lo que ellos leen. Hay momentos en los que hay no cristianos que han dicho, si ser cristiano es ser igual a fulanito, igual a sutanito, prefiero quedarme sin serlo. Pero qué bendición es cuando usted escucha testimonios diciendo, yo quisiera ser como esa persona, yo quisiera ser así, porque esa persona ha reflejado amor y gracia en lugar de juicio y condenación. Esa persona nunca le he escuchado hablar mal de nadie, esa persona nunca se involucra en chismes, esa persona nunca viene y habla detrás de espaldas de alguien, sino que siempre mantiene la unidad, siempre habla bien, se conduce bien, no es perfecto, falla, pero aun cuando falla, reconoce sus errores y no le da vergüenza pedir perdón y no le da vergüenza humillarse cuando ha cometido un error para entonces restaurar y restituir. Vaya manera en la que un cristiano refleja de esta forma el reino de los cielos. Cuando alguien va a un lugar y se congrega, pero no solamente para ir, sino para buscar conexión. Cuando termina un hábitat, por ejemplo, y busca a aquellas personas que quizás nadie se les acerca, nadie les saluda, nadie les ama, habla, y esta persona va y le da la mano, pide su número telefónico, lo llama entre semana, ora por él, lo invita a comer, lo invita a salir y conecta con esta persona. Y entonces puede suplir a través del reino necesidades. Y hoy necesitamos más personas entendidas de esta gran verdad. Cuando perdemos el tiempo en cosas que no son la unidad, la gente no cristiana y la cristiana pierde la capacidad de ver la esperanza que hay en la iglesia local. Cuando la iglesia local pierde, escuche, el norte de la unidad, cuando la iglesia local permite que hayan divisiones, fisuras, chismes, pleitos, murmuraciones, entonces la iglesia local y la gente cristiana y no cristiana pierde de enfoque, deja de ver la esperanza que reside en la iglesia local en cada lugar y cada comunidad. Porque como dijo Bill Hybels, la iglesia local es la esperanza de este mundo. Y yo quiero decirte que cuando la esperanza del mundo o del lugar pierde su norte, ¿qué le queda al resto?
¿Qué entonces van a ver los que hoy necesitaban ver un lugar donde llegar a ser restaurados, a ser inspirados, a ser confrontados, a aprender cómo vivir mejor? Cuando la iglesia pierde la unidad, entonces pierde hasta su forma de caminar. Y por eso es que es tan importante que hoy reflexionemos en cuánto estamos esforzándonos, en cuánto estamos dando, contribuyendo a mantener la unidad en medio de la iglesia. Debemos replantearnos entonces qué estamos haciendo para contribuir a esta unidad. La meta como iglesia, dije, es poder alcanzar a otros a un estilo de vida diferente, a ser discípulos de Jesucristo. Y hay dos cosas importantes. No importa los cambios que nosotros hagamos, la meta siempre será la misma: crecimiento y transformación. La iglesia refleja la imagen de Cristo en la tierra cuando cumple la meta de crecimiento y de transformación. Una iglesia que no crece es una iglesia que se estanca, y una iglesia estancada es una iglesia que pierde su propósito. ¿Por qué? Porque entonces, al no tener crecimiento, se concentra en cosas que no se tienen que concentrar. Cuando usted está ocupado en hacer lo que tiene que hacer, usted le pone atención a lo importante y no a lo insignificante. Vuelvo a repetirlo: cuando usted está concentrado en hacer lo que tiene que hacer, usted le pone atención a lo importante y no a lo insignificante. Pero cuando usted pierde ese sentido, usted ya no sabe ni para dónde va ni qué hacer. Entonces empieza a ver lo insignificante. Y lo insignificante son aquellas cosas que son insignificantes. Aquel que, no, el pastor no me saludó, pasó de lejos. No, viste la cara que me hizo la hermanita, entonces ya me resentí. No, cuando usted está ocupado, usted no está viendo esas pequeñeces. Usted está concentrado en crecer, en discipular, en evangelizar, en venir y servir de manera excelente. Que aquel te dijo algo, tal vez en un tono muy tosco y quizás de mala manera, pero usted no se resiente inmediatamente. Usted dice, bueno, ¿qué le habrá pasado? Bueno, vamos a hacer esto y después hablo con él. Pero estás guardando la unidad, estás guardando la imagen y la semejanza. Y eso es algo que debemos aprender todos nosotros. Y no perder tiempo como iglesia en pequeñeces, por no decir estupideces. Crecimiento. ¿Hace cuánto como células no crecemos? ¿Hace cuánto como iglesia dejamos de crecer? Dejamos de traer personas nuevas. ¿Hace cuánto tú no le hablas a alguien del evangelio? ¿Hace cuánto a ti no te da pena traer a la iglesia a alguien para que pueda ver en la iglesia lo que se vive y lo que es reflejar y vivir en el reino de Dios? Y sé que esto quizás usted ya inmediatamente está criticando y dice, ay, sí, que dicha que el pastor está hablando de esto. Pero no se lo estoy hablando para que entienda Juan, hablándole a Juan para que entienda a Pedro. No, se lo estoy hablando a usted que me está escuchando esta tarde y que está hoy aquí sentado, a lo cual agradezco profundamente. Pero creo que concuerdas conmigo cuando entendemos la necesidad de sacudirnos, movernos, despertar hacia la unidad que Dios quiere que tengamos como iglesia. No fuimos llamados a estancarnos, sino a crecer en transformación. Lo que antes eras, ya no lo eres más. Si antes eras adúltero, ya no eres más adúltero. Si antes eras mentiroso, ya no eres más mentiroso. Crecimiento integral, tanto numérico como espiritual, tanto en santidad como en cantidad. Las dos son importantes. En este tiempo de pandemia, cuando abrimos la iglesia presencialmente, hemos notado que hay mucho más personas nuevas que de la congregación. En algunos momentos, al inicio, era impresionante ver cómo había más de 10 personas nuevas. Y uno decía, wow, si las personas nuevas están arriesgando a venir en el sentido, guardando obviamente todas las medidas de seguridad y protocolo, me refiero a perder ese miedo, ¿dónde está la congregación? ¿Dónde están aquellos que sí están siendo parte de la unidad de la iglesia? Es impresionante ver la necesidad que hay en el mundo hoy en día.
Sales a las calles y hay desesperanza. Escuchas a personas en desesperación. ¿Dónde está la iglesia unida, reflejando esa unidad, esa fortaleza? Y quiero decirte que en medio de esta pandemia Dios nos hizo renovar, nos hizo reinventarnos, nos hizo entender las cosas importantes, dejar de ver lo insignificante, y hoy nosotros podemos decir que a través de la unidad de la iglesia bendecimos a muchas familias de la iglesia y fuera de la iglesia con alimentos, con diarios, en medio de una necesidad de pandemia, niños, mujeres, adultos, en el refugio de niños, en el banco de alimentos, y como iglesia retomamos las cosas importantes. Agradezco a los líderes que han mantenido las células virtuales y a la gente que se conecta, porque eso es conexión para discipulado. Agradezco tú que estás hoy acá y que semana a semana, cuando hay semanas de engranaje, te conectas. Los viernes en Conexión Hábitat te conectas, en Hábitat Radio te conectas. ¿Por qué? Porque eso es mantener la unidad de la iglesia, es apoyar la visión, es estar presente, es poder decir: aquí estoy, me estoy esforzando, cuenten conmigo. Si algo puedo hacer, yo lo voy a hacer. Y hoy quiero motivarte, tú que me estás viendo de forma remota quizás, porque va a quedar el video en las plataformas, pero quiero decirte: motívate a entrar en el espíritu de unidad de la iglesia, porque el mundo lo necesita. Si queremos impactar el mundo, debemos transformar nuestra concepción de iglesia y ser más a su imagen y semejanza en la unidad y en el amor. Y con esto concluyo. Como pastor, mi corazón es poder despertar en ti la necesidad de conectar, la necesidad de estar unidos. Y quiero decirte que si tú hoy estás viendo este mensaje y sientes que el Espíritu Santo en tu corazón te está poniendo ir a una persona, ir a un hermano que quizás esté hoy aquí o quizás no lo esté, a pedirle perdón por tu forma de actuar, por no guardar la unidad, ve y hazlo. Que si estás en tu casa y estás viendo esto y quizás no estás en unidad con tus padres, ve y pídeles perdón. Que si estás en división con tu esposo o tu esposa, ve y pídele perdón. Guarda y arrepiéntete del espíritu de división que se ha sembrado en ti, porque Dios es un espíritu de unidad. Y es mejor ser humilde y reconocer y buscar la unidad que ser arrogante y orgulloso y mantener la división. Porque la Biblia dice que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Guardemos la unidad como iglesia y entonces empezaremos a vivir un verdadero avivamiento, primeramente interno, para entonces reflejarlo al mundo. La iglesia a imagen y semejanza de Dios. Te agradezco. En este momento quiero que usted, ahí donde está, pueda reflexionar en este mensaje y pueda continuar en este mismo espíritu para poder tener este tiempo de ministración que vamos a tener en este momento. Dios los bendiga y gracias, porque sé que en sus corazones se está despertando lo que el Espíritu Santo está moviéndonos como iglesia, como hábitat, a tener unidad en Él. Dios les bendiga.